veis, sigue existiendo la misma técnica. Y aquí tenéis una cosa muy curiosa, es un juego, que es el juego del laberinto. Como veis, los distintos personajes están unidos al palo central por unas cintas, entonces en sus saltos tienen que recorrer un camino secreto, porque esto cuesta mucho hacerlo, esto no es fácil, es decir, los danzarines tienen que saber hacerlo muy bien, y cuando lo hacen, se enrollan todas las cintas en el palo y llegan al centro del laberinto. Es lo que se llama la danza de Troya, no sé por qué extraña razón, o danza de la fiesta de julio. Porque claro, esto es una fiesta ya cuando se empiezan a recoger las cosechas y todo esto, ¿no? Pero es curioso, ¿verdad?, cómo persisten todas estas temas. Bueno, y aquí tenemos lo contrario, el círculo del terror. Porque hay varios círculos. Hay el círculo del bien, el círculo del mal, el círculo de la buena esperanza, el círculo tal, y el círculo del miedo, también lo hay. Este es el cementerio de Tenaval, en Cáceres, que como veis representa a unos monstruos, está en ruinas ya, representa a unos monstruos que rodean una especie de ángeles monstruosos que representan el círculo del terror. Porque claro, todo aquel que se encamina por el camino del círculo mágico, puede llegar a encontrarse con el terror. Aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis con una visión más, ¿veis que es una cosa circular? Ahí está una bóveda, está por medio destruido, ahí tenéis unos grafitis por debajo, el comando no sé cuánto y tal. Bueno, pero después de todo eso está el círculo lleno de ángeles malos que protegen lo que sería el acceso al saber secreto, ¿no? Porque el saber secreto está protegido por los ángeles buenos y también por los ángeles malos. Y aquí tenéis una representación de una ventana en la Stiftskirche de Tübingen, en donde también se representa esa especie de transición. Eso sería un movimiento que da lugar, si se despliega completamente, daría lugar a una esvástica, a un movimiento esvastiforme, en donde el cuerpo humano aparece como cosido a esa especie de cruz, a esa especie de movimiento circular que representaría el universo, ¿no? Es la representación del cuerpo humano, unión del macrocosmos y del microcosmos, como antes nos comentaron. Es una imagen muy curiosa, muy interesante. En Tübingen, está en Tübingen, en Alemania. Y aquí tenemos otra cosa curiosa, son los que juegan con el sol, o los que juegan con las ruedas de fuego. Estas son representaciones de una crátera griega en el Museo del Louvre. ¿Veis estos personajes que están como jugando, ¿no?, con las ruedas solares, con esta especie de cosas raras que aparecen por ahí, aparecen y desaparecen? Es un poco la dominación humana de las fuerzas naturales, de las fuerzas del sol. Tratarían de representar. Aquí tenéis otro ejemplo. Bueno, veis cómo, por ejemplo, los personajes rodean a esa rueda, que es una rueda del sol, tienen el pene en erección, que significa no solamente un tema sexual, sino un tema de poder, de transformación, no de poder simplemente, sino siempre que haya figuras de ese tipo, se entiende o se sobreentiende que hay una transformación, o que va a haber una transformación. Ahí debajo veis unas huellas de pie, de tal manera que parece como si se pidiera a alguien que permaneciese de pie aquí para sufrir la transformación que viene de la manipulación solar, de la manipulación de la energía del mundo. Aquí tenéis otra parecida. Esto es curioso porque este personaje parece como que está lanzando el sol, así, ¿no?, como si estuviera jugando al baloncesto. Pues es la misma representación, ¿no? La representación del intento del ser humano por poseer de alguna manera la energía que viene del universo. Aquí tendríamos otra muy parecida. Este es un petroglifo en Suecia, también la misma historia, el ser humano que contiene esta especie de masa, de rueda circular, etc. Ya voy acabando, ¿no? Ya está claro. Esto es un recinto funerario que está en el Tassili. Como veis, rodea la misma historia, la misma circularidad. Esto está visto desde la altura, para que se vea mejor. Bueno, y aquí ya acabamos, con esto vamos a terminar ya. Esto es una tumba de los Villares. Como veis, está sellada, cerrada y sostenida a la izquierda y a la derecha por los betilos, que son piedras sagradas que protegen la entrada a la tumba. De forma que ese camino al más allá está cerrado y sellado, no se puede pasar. Está protegido por los encantamientos, por los rituales del entierro. Aquí veis que está abierto, porque esta es una excavación que se ha hecho. Veis cómo se penetra hasta una profundidad. Hay 3 anillos, correspondientes a 3 pasos. Y aquí estamos dentro. Estamos dentro. El alma o el espíritu desencarnado del muerto se ha metido aquí, está dando vueltas y vueltas y vueltas, trata de salir por arriba, pero no puede, porque ese edificio de arriba está protegido por un encantamiento, por un ritual, no puede salir por ahí.
Sigue dando vueltas y más vueltas, intenta volver por el camino de entrada, pero tampoco puede porque está protegido por los encantamientos rituales de los vetidos. No puede salir. El único camino que le queda sería el camino de la diosa madre, el camino de la tierra. Esta es una representación de Santa Cruz en Colombia, esos ojos inmensos que volvemos a encontrar otra vez, que atraen al difunto diciendo, no, no, tú no puedes ir ni hacia arriba ni hacia afuera, tienes que venir hacia abajo, que es el camino del mundo, el camino del interior de la tierra. Y ahí nos encontramos con la diosa madre. Esto es en la avenida, en una especie de monumento que hay en Karnak, donde vemos esa representación, esa especie de ser pulpiforme, extraño, que representa a la diosa de los muertos, que es la que en definitiva atrae y completa ese círculo que termina por la muerte después de salir de la vida. Y con esto, queridos amigos, termino yo también mi exposición. Muchas gracias por oírme. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, por supuesto, si queréis hacerme alguna pregunta, todavía nos queda tiempo, ¿no? Quedan 15 minutos. Muy bien, pues nada. Dime. Quería pedirte si podrías decir algo más sobre el sol negro, que te has mencionado, qué es eso. Y la segunda, estos símbolos, de qué manera permiten la transformación del individuo, ¿no? Sobre todo del laberinto. Un tema muy largo, pero igual podría decir un par de palabras sobre eso. Bueno, empezaré por la segunda. Yo creo que las posibles transformaciones que ocurran cuando alguien penetra en un laberinto o está integrado en algún círculo mágico, se nos escapan al resto de los mortales, porque cambian de nivel automáticamente. Es decir, que si existe algún tipo de transformación, que muchas veces no existe. Yo he estado dentro de muchos laberintos, he estado dentro de muchos círculos mágicos, y que yo sepa, de momento no me he transformado. No lo sé, a lo mejor algunas cosas que me pasan en la vida pues son esa señal de que no, tú crees que no te has transformado, pero sí te has transformado, o estás empezando a transformarte, ¿no? Pero lo cierto es que la mayor parte de estos caminos laberínticos o de la utilización de estos signos normalmente están metidas todas ellas en un camino iniciático, es decir, en un camino, lo mismo que los capiteles románicos, ¿no? No siempre es posible acceder a su explicación, y los que han podido acceder a su explicación o han podido ser transformados por esa pulsión o por esa energía, no nos lo van a encontrar. Porque si nosotros queremos experimentarlo, tendríamos que recorrer ese camino. Es decir, que es como explicarle a alguien algo a un plano diferente, ¿no? Tendríamos que alcanzar ese posible nivel, ese posible plano, para poder ser informados acerca de ello. Pero yo estoy convencido que, por lo menos, si no existe, hay muchos seres humanos a lo largo de la historia que sí estaban convencidos de que este tipo de signos contribuían a la transformación. La prueba es que ahí los tenemos. Y en cuanto al sol negro, bueno, el sol negro nos llevaría muy lejos, nos llevaría por unos comentarios ya acerca del espíritu con que ciertas escuelas esotéricas vinculadas con los movimientos nacionalsocialistas de principios del siglo XX, no solamente con los nazis, sino con los antecesores de los nazis, tenían del mundo. Es decir, era una concepción del universo un tanto distinta. El sol negro es una fuente de transformación, pero en sentido distinto, no voy a decir negativo, sino distinto, simplemente, del que habitualmente se entiende como transformación. Es decir, aquí se trataba de conseguir, según decían los ideólogos y mentores del nacionalsocialismo, un hombre nuevo. Entonces, ese hombre nuevo se conseguía a través de la irradiación y de la conexión con el sol negro. De hecho, el sol negro que está en el castillo de Wewelsburg, en Alemania, giraba, al parecer, ¿no? No giraba realmente, sino que giraba virtualmente. Y entonces, en ese giro, en esa transformación, en esa ceremonia, se abrían niveles de conciencia, según ellos, que obedecían a ese propósito de conseguir un hombre nuevo. ¿Alguna cosa más queréis preguntar? Bueno, pues me alegro mucho de que me hayáis escuchado. Muchas gracias y hasta otra vez.